Colesterol alto, hígado graso, no sabes por dónde te ha venido y no tienes ni idea. Bueno, pues quédate aquí en esta Escuela de Salud porque hoy vamos a hablar largo y tendido de este tema con nuestra farmacéutica de cabecera, Mamen Lara de Farmacia Lara Alba de Torre del Mar. Te doy la bienvenida, ya sabes que soy Eva Guzmán, la compañera Ana Patricia Padial, el equipo de Radio Miramar desde Algarrobo Costa emitiendo para toda la Exarquía y desde Facebook Live, ya sabes, en vivo y en directo nos puedes ver todo lo que pasa aquí en la radio. Bueno, pues como yo decía, una cosa que cada día es más habitual, ¿no, Mamen? Muy Sí, buenas. buenos días. Hoy temazo. Yo Temazo creo que total. todos los oyentes, muchos de ellos se van a sentir identificados con datos que vamos a dar en el programa de hoy, así que tomad nota y papel, coged papel y lápiz porque creo que os vamos a aclarar muchas dudas hoy. Bueno, vamos a empezar por el tema, el famoso colesterol alto, ¿no? Que la verdad es que cada día pues, Sí, somos más personas que lo tenemos mm, alto. Yo lo he intentado silenciar, pero hoy mi móvil me está haciendo a mí. los datos estadísticos según la Fundación de Cuidado Cardíaco pues nos dicen que aproximadamente el 50% de la población tiene niveles elevados de colesterol en sangre. Una cosa es que te lo hayan diagnosticado y que lo sepas y otra cosa es que hay gente que no lo sabe. Ajá. Entonces, bueno, hoy vamos a intentar arrojar luz a qué pasa si tengo el colesterol alto, cuántos tipos de colesterol hay, en fin, todas las dudas que nos planteamos en el día a día. En primer lugar, Eva, yo tengo que decir que el colesterol es necesario para vivir. O sea, no está ahí porque es necesario para vivir. Forma una parte fundamental de nuestras células y, por tanto, sin él no podríamos estar vivo. Entonces, partiendo de esa base, decir que el fabricante de colesterol de nuestro organismo es el hígado, que él por sí mismo fabrica colesterol, que es tan importante pues para la síntesis de determinadas hormonas, la síntesis de vitamina D, para el buen funcionamiento de nuestras neuronas y, por tanto, en el cuerpo está la fábrica del colesterol, que es el hígado. Y además, nosotros ingerimos alimentos que nos introducen otro colesterol. O sea que tenemos dos colesteroles, el que fabrica el hígado y el que llega al hígado por la ingesta de alimentos. Y ya el hígado es el órgano gestor que va repartiendo el colesterol a los diferentes órganos que lo necesitan. ¿Eso quiere decir que no todo el colesterol depende de nosotros, de lo que comamos? Efectivamente, no todo el colesterol depende de nosotros. De hecho, hay un factor genético y unas hiperlipemias, o sea, hay un colesterol excesivo debido a tu genética familiar. Vale. Hay mutaciones en los genes de determinadas familias que hacen que tu hígado produzca más colesterol que otra persona que no tiene esa mutación. Entonces, no todo es malo. Claro. También hay que diferenciar, ¿no? No todo Sí. es malo. No todo, no, el colesterol de hecho es necesario. Lo que pasa es que cuando hay demasiado colesterol, para que la gente lo entienda, hay mucha grasa en la sangre. Y cuando hay demasiada grasa en la sangre, pues esa grasa se va pegando a donde no debe y provoca las enfermedades que se desencadenan, que son sobre todo cardiovasculares y todos los conocemos. Infarto, ictus, trombosis, cosas de este tipo de enfermedades que muchas veces dan la cara antes de que sepamos que teníamos el colesterol alto. Cuando vemos una analítica y leemos eso de LDL alto, Vale. ¿qué significa? Pues mirad, el colesterol, como hemos dicho, una vez que se fabrica por el hígado, tiene que ir hacia los distintos órganos que lo necesitan. Pero el colesterol solo no puede ir, no es capaz de viajar solo. Entonces se tiene que unir a unas proteínas y dependiendo de la proteína a la que se una puede ser mejor o peor. Estas proteínas, junto con el colesterol, forman el LDL, que es el colesterol malo, el HDL, que es el colesterol bueno, y hay otro que se llama VLDL, que se aparece en algunas analíticas y en otras no. ¿Eso quiere decir que en uno de los caminos se ha unido a unas proteínas y en otro camino a otro? No quiere decir que se une a todas para poder ir, pero la LDL, que es la mala, tiene la función de coger el colesterol del hígado y llevarlo al órgano, ¿no? Por ejemplo, lo coge y lo lleva al cerebro. ¿Qué pasa? Si hay muchísimo colesterol, no hay capacidad suficiente para estar trasladando todo el rato al cerebro. Entonces, por el camino se va perdiendo ese colesterol y va formando una placa en las arterias, que es lo que se llama la placa de ateroma. Esa placa de ateroma es la que puede o estrechar la arteria, de manera que se produce un fenómeno cardiovascular, se puede desprender un trozo de la placa de ateroma, que puede ser un trombo, junto con factores de coagulación, o simplemente se va estrechando la arteria de tal manera que colapsa esa arteria y en consecuencia se puede producir pues, a nivel cerebral
un ictus o a nivel cardíaco un infarto de miocardio. Entonces, estas son las enfermedades relacionadas con el exceso de colesterol y sobre todo del LDL. Vale. ¿Qué hace el HDL? ¿Por qué lo llamamos bueno? Porque el HDL es el que está encargado de eliminar el colesterol. Cuando sobra colesterol, el HDL viene, lo va recogiendo y lo vuelve a llevar al hígado, que ya a través de la vesícula biliar lo elimina por las heces. Vale. Ahí va. ¿Y cuál es el nivel que me tengo que considerar que estoy bien de colesterol? Los niveles normales ahora mismo, las autoridades sanitarias los marcan por debajo de 200 de colesterol total. El colesterol total es como un balance que se hace entre el LDL, HDL y el VLDL que hemos hablado, que la diferencia que tiene con lo otro es que además de colesterol transporta triglicéridos, que es otra grasa de la sangre, y entonces los VLDL son parecidos a los LDL, no es bueno. Aquí el bueno es el HDL. Vale. Los otros dos, ambos tienen capacidad de ir pegando el colesterol donde no se debe pegar cuando es excesivo. Si mi colesterol es normal, mis lipoproteínas funcionan perfectamente, el HDL lo retira, el LDL lo va dejando donde debe y ya está. Pero si tengo un exceso de colesterol, ahí ya va sobrando y se va pegando donde no debe. Vale, pues vamos a pasar ahora al hígado graso, ¿no? Porque va relacionado también. Hombre, va muy claro, relacionado, acaba ¿no? de decir que ese malo va directamente al hígado para que lo filtre. Yo me estoy imaginando mucha cantidad de ese colesterol ahí y Claro, el pobre hígado. exactamente. El hígado lo fabrica, luego el LDL lo va transportando y el HDL, lo que sobra, lo va volviendo a meter en el hígado. Hay momentos en los que el colesterol, si es muy elevado, se acumula grasa en el hígado. Y esto es lo que se llama hígado graso. Hay dos tipos de hígado graso. El que se debe al alcoholismo y el que no se debe al alcoholismo. De hecho, se habla de hígado graso alcohólico y hígado graso no alcohólico. El hígado graso alcohólico está producido porque el hígado es un órgano maravilloso de nuestro organismo, que hace una serie de funciones tan vitales para nuestro cuerpo que en cuanto tenemos una enfermedad hepática nos tenemos que poner en alerta porque se ponen muchas cosas en juego de nuestra salud. Cuando ingerimos alcohol, el hígado es el único órgano capaz de descomponerlo para eliminarlo. En este proceso de descomposición del alcohol para que sea eliminado y no se acumule en sangre, se producen una serie de sustancias tóxicas para el organismo, que en cantidades adecuadas el hígado la gestiona y lo va metabolizando. Pero cuando ingerimos mucho alcohol, ya se acumula y de forma muy crónica en el tiempo, estas sustancias se empiezan a acumular en el hígado. Entonces lo van dañando. Al principio lo inflaman, pero luego el grado de deterioración empieza a ser cada vez mejor y lo hieren, de manera que hay heridas en el hígado que empiezan a cicatrizar, el hígado se vuelve fibrótico, que se llaman, se producen fibrosis, de ahí podemos desencadenar en una cirrosis y al final podemos desencadenar en una insuficiencia hepática grave o en determinados tipos de cáncer. Por tanto, ojo al alcohol, que siempre es buen momento para plantearse si es tan interesante en tu vida, porque el hígado es un órgano que trabaja mucho para que ese alcohol no haga daño en el resto del cuerpo, pero se está autolesionando por impedir estas lesiones en otros órganos. Y porque aparece incluso sin el alcohol. Vale. Cuando no tenemos alcoholismo, o sea, lo que produce es un acúmulo de grasa. ¿De dónde está viniendo esa grasa? Ahí hay que plantearlo, porque si los niveles míos de grasa en sangre son normales, no puedo tener hígado graso. Pero cuando se me acumula grasa en la sangre, entonces esa grasa se acumula en el hígado y tengo hígado graso. Esto se debe sobre todo a un acúmulo de factores de riesgo. El hígado graso está provocado por exceso de colesterol, por diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. La insulina gestiona el metabolismo de los azúcares y parte de estos azúcares se transforman en grasa. Si yo no tengo un buen mecanismo de insulina, pues esta grasa es otro factor que se me acumula. Ya tengo dos, tengo el colesterol alto, tengo la diabetes. Si además tengo sobrepeso u obesidad, ahí hay una mala gestión de la grasa también. Mis adipocitos no son capaces de controlar tanta grasa, me inflo y entonces hay otra grasa más que se suma. De manera que voy acumulando grasa por diferentes vías que el hígado ya no es capaz de metabolizar. Y aparece el hígado graso. Claro, una bomba. Porque sí, el que bebe alcohol a ese nivel
¿no? Como el que estábamos hablando antes, Sí. lo mismo nota cosas. Pero, por ejemplo, la persona que esta segunda opción, Sí. ¿notaría algo o esto El es hígado tan graso, silencioso? el hígado graso es bastante silencioso. En la mayoría de los casos pasa desapercibido totalmente. Cuando ya hay un nivel importante de acúmulo de grasa en el hígado, sí empiezan a aparecer una serie de síntomas que son un cansancio excesivo, a veces aparece un diferente color en los ojos, en la piel se ponen amarillentos, se llama ictericia. En determinados casos puede haber cambio en el color de las heces, en el color de la orina, y sobre todo son esos síntomas los que nos van a hacer pensar. A veces se produce dolor abdominal en la parte superior derecha también, mucha inflamación en el abdomen. Todo esto puede hacernos pensar eso, pero sobre todo si tiene factores de riesgo asociados, como hemos dicho, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, hipertensión. Esto se llama síndrome metabólico. Este conjunto de síntomas se llama síndrome metabólico porque son factores de riesgo que se van sumando a que pueda haber problemas metabólicos, como en este caso. Entonces está muy relacionado con la alimentación, el sedentarismo, el azúcar, Sí, muy relacionado. sí, muy relacionado. Tú puedes tener de base una genética que te haya hecho desarrollar hipercolesterolemia o diabetes, pero si además le sumas la obesidad, si además le sumas sedentarismo, si además eres hipertenso, o sea que lo bueno de nuestro programa de hoy es que son factores que podemos controlar de alguna manera. Claro. Son factores que podemos controlar, porque es verdad que si genéticamente tienes el colesterol alto, no pasa nada, porque si lo detectas hay un tratamiento que es muy efectivo para eso. Y si no lo tienes alto, pero empiezas a ver que te estás pasando de peso, que te está subiendo la tensión, pues también ya tienes dos señales que te están diciendo, ojo, voy a controlar esto, porque no es solo que tenga la tensión alta y que pueda afectar a mi arteria, es que puede afectar a mi hígado, puede afectar a un montón de órganos. Tienes unas papeletas muy malas. Sí, sí, bueno, nuestras escuelas de salud yo creo que si sirven para algo es para eso, para hacer hincapié siempre en que hay una serie de hábitos que es que ya son imprescindibles para vivir. Además, como hemos dicho muchas veces, estamos viviendo cada vez más. Nuestro hígado no está acostumbrado a metabolizar tanto tiempo, por tanto hay que darle más cuidados. Cuando oigo hígado graso, me imagino a una persona comiendo chorizo, panceta y cosas de esas. Lo mismo no es la realidad. Bueno, sí tiene mucho que ver, porque claro, al final puede ser que no te hayas cuidado nunca y de pronto te aparezca, pero claro, hay factores que sí puedes controlar. A mí esta charla de hoy me parece muy interesante porque creo que la gente tiene que saber que tú puedes controlar tus niveles de grasa en sangre. ¿Cómo? Una analítica. Es que una analítica en sangre ya te está diciendo cómo está tu colesterol bueno, cómo está el malo, cómo está tu hígado, porque aparecen unas transaminasas que esos son factores que también te están diciendo marcadores de la inflamación, marcadores de la salud de tu hígado. Entonces, haciendo hábitos de vida saludables, dieta equilibrada, frutas, verduras, proteínas, legumbres, moviéndote y con una revisión anual al médico, pues yo creo que este tipo de factores se controlan fácil. Claro, y si no lo hacemos, es la típica persona que ya tiene, como decíamos muchas veces, ese trío de pastillas, ¿no? Que ya casi todo, la tensión, el colesterol y no me acuerdo de la otra, ¿no? Y dices tú, perdona. Sí. A todas las edades, ¿no? A partir de cierta edad. De los 40 por ahí, ¿o qué? Bueno, el trío, tener 2 o 3 pastillas ya, yo diría que un poco más mayores, pero sí, bueno, es verdad que la gente de los 45 sí está mucho más concienciada de cuidarse que a lo mejor los que tienen 80 cuando tenían 40. Sí, claro. Entonces es verdad que ahora se ataja todo mucho más rápido. Nosotros, por ejemplo, esta semana estamos llevando a cabo una campaña de salud muy interesante en la farmacia, la hemos llamado Control de Excesos Navideños. Ay. Porque nos ha pasado a todos. Porque, bueno, por tener un punto de inflexión, decir, venga, si hay gente que nunca se ha controlado el colesterol, el azúcar, estamos haciendo mediciones del colesterol, del azúcar, del ácido úrico, de la presión arterial y del peso. Esas 5 medidas, el control cuesta solo 10 euros y te aseguro que estamos viendo cositas en gente que no lo sabía. Claro. ¿Sabes? Hombre, que estamos hablando de que esto, por lo que acabas de decir, señales así a lo loco tampoco da. Entonces esto, o tú tienes un poquito de conciencia, lo típico de hacerte una analítica al año, como tú estamos comentando,
O no te Esto está ahí, enteras, no te enteras. Claro. Claro. haciendo de las suyas y no te has enterado. Exactamente. O sea, son cosas que podemos sacar a la luz y que enseguida tienen solución, porque el colesterol se puede bajar, la diabetes se puede controlar, sobre todo con disciplina por parte del paciente y con hábitos de vida saludables. Aquí hemos puesto unas cuantas cosillas, pero bueno, lo hemos más o menos hablado, ¿no? Hasta que no duele, pues no parece pasa que no nada, pasa, sí. ¿no? Y hablábamos de embutidos sí y no, pero a mí hay algo que sé que usa mucha gente, es estas bebidas que se Ujú. anunciaban, no, bueno, el Danacol y Sí, por poner, sí, sí, sí. y que hay gente que rigurosamente se lo toma porque Ujú. piensa que eso Sí. baja el Es colesterol. efectivo. Es una realidad, Sí, un mito. no, eso es una realidad. Eso lleva unos fitoesteroles, que son unas sustancias naturales que ayudan a retirar el colesterol de la sangre. Esto es útil cuando estás en unas cifras no muy elevadas, cuando estamos en el límite, cuando tú lo quieres hacer porque tienes antecedentes o porque estoy en el límite y tengo un poco de sobrepeso, tengo la tensión alta, no quiero que me suba el colesterol. Son herramientas que suman en la lucha contra el colesterol, pero no son la panacea. Es decir, si estamos hablando de niveles de colesterol, hemos dicho que lo saludable es de 200 para abajo. Pues a partir de 200 a 250 yo creo que ahí se puede intervenir, dependiendo de la historia clínica del paciente, porque claro, no es lo mismo un paciente que acaba de debutar, que es deportista, que come sano y que está bien, que un paciente que está en 210 o 220, tiene sobrepeso y ya es hipertenso. Mm. Entonces, en ese El caso, pues marco hay es que derivar importante. al médico. Pero si es un paciente sano que está empezando, por ejemplo, una mujer menopáusica, ¿vale? Que una de las cosas que se produce en la menopausia con el déficit de estrógeno es Un una subida de cachondeo. colesterol. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una horquilla en la que se puede intervenir con dieta, ¿no? Con una dieta adecuada para eso, y luego este tipo de herramientas pues nos pueden ayudar a sumar a la dieta, al ejercicio. Que ya vemos que no baja, pues entonces ya hay que derivar al médico. Y luego hay alternativas naturales que son muy efectivas también, que es la levadura de arroz rojo, el coenzima Q10, los fitoesteroles. Hay cosas que nos pueden ayudar. Realmente funcionan, ¿no? Sí, funcionan sobre todo cuando el paciente no tiene otros factores de riesgo añadidos y en una horquilla sensata de nivel de Claro, si colesterol. estás menopáusica, te acaba de subir, pues Claro, puedes puedes empezar por lo probar natural, eso, ¿no? y si Vale. vemos ya que no, pues entonces ya derivamos al médico. Derivamos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de cositas que podemos hacer si nos han detectado ese colesterol y ese hígado graso. Bueno, lo primero es controlar la alimentación. Elimina todas las grasas trans, sobre todo, todos los procesados, y céntrate en una dieta rica en legumbres, en carnes blancas, en pescado blanco y azul, muy importante, y en legumbres. Muévete, haz ejercicio a diario, ejercicio donde tú veas que te cuesta un poco respirar cómodamente. Anda, corre, ejercicios de fuerza para fortalecer el resto del cuerpo. Y yo diría hacerse un control analítico una vez al año, y controlar los factores de riesgo, la tensión, el azúcar, todo este tipo de factores de los que venimos hablando. Y pasarte por la farmacia cuando están haciendo estos tipos de controles, Sí. porque es verdad que la sanidad pública está ahora mismo súper saturada, cuesta mucho Sí. coger cita con el médico, pero Esto es muy sencillo, el control dura 6 minutos, 10 minutos escaso, un pinchazo en el dedo, ni siquiera te sacamos sangre de la vena, es solo en el dedo. Tienes un farmacéutico que te va a asesorar según lo que vea, si tienes que ir al médico, te damos unas recomendaciones nutricionales, y la verdad es que lo hacemos con muchísimo interés porque creemos que podemos ser una herramienta importante en el control de este tipo de patologías. Pues estupendo, ya sabes que te puedes volver a escuchar este programa íntegramente, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram, como también en el 107.9 y a pie de calle. Mamen Lara y su equipo en Farmacia La Alba, en Torre del Mar, te pueden atender con todas estas dudas. Muchas gracias, Mamen. A vosotras.